Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy nos encontramos para presentar una edición argentina, la primera edición argentina de Macunaíma, la novela de Mario de Andrade. Como sabemos, tuvo una película también, y es en el marco de las jornadas Antroposfagia Revisitada, que celebramos en el museo por los 100 años de la Semana del Arte Moderno de 1922. Hoy, bueno, contamos con Julieta Benedetto, que es la traductora del libro, que fue editado por Mansalva, a quien queremos agradecer en este acto por esta presentación, que tiene muchísima relación con todas las actividades que estamos organizando en este marco, mesas redondas y unas proyecciones que van a cerrar este ciclo mañana. Aprovecho para anunciar de Vidas Secas y también de Tiempo en Vidas Secas y Tierra en Trance de Glover Rocha. Así que, bueno, hoy vamos a presentar Macunaíma. También está Gonzalo Aguilar, como ustedes saben, especialista en literatura brasileña y que también participó en esta publicación. Y va a haber una lectura de Francisco Garamona y Sofía Palomino. Lucas Martinelli finalmente no puede venir, pero también vamos a hacer estas lecturas. Así que, bueno, les agradecemos a todos por venir y que lo disfruten. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Estamos muy felices de hacer esta presentación de la edición en castellano de Macunaíma, un trabajo que empezamos hace 3 años y presentarlo en este marco de conmemoraciones es realmente algo muy lindo para compartir. La historia de esta traducción es muy sorpresiva porque Silvia Covelo, que es escritora, traductora brasilera, argentina, estaba en mi casa parando unos días y me dijo, bueno, si querés conocer a Brasil, lo que tenés que hacer es leer Macunaíma. Y entonces fui a buscar el texto y ahí me encontré que en realidad no había una traducción al castellano de la obra, sino una transcreación de Héctor Olea de los años 70 y que, bueno, no es una traducción, no es la obra en sí, sino que tiene otras historias que no se cuentan o que no las cuenta como las cuenta Mario. Entonces empecé a leer el libro y me pareció fascinante, muy divertido y muy profundo y complejo, y entonces como lectora también me dieron muchas ganas de traducirlo para poder entrar en ese juego, en esa profundidad y realmente poder entender algo más de lo que es Brasil. La película, que es del 69, me ayudó muchísimo para también entender, porque la realidad y la historia brasilera, por más que son nuestros vecinos, es muy diferente a la nuestra. Entonces, a partir de ahí, Silvia me alentó y me acompañó desde el inicio. Sola no podría haber hecho nunca este trabajo, lo mismo que Gonzalo Aguilar, que al principio, cuando empecé a querer hacerlo, me puse en contacto con él y muy generosamente siempre estuvo dispuesto a encontrarse conmigo, a conversar y a guiarme y asesorarme en cómo poder abordar esta traducción, que lo que tiene de particular es que nos basamos, gracias a su sugerencia, en la primera edición del libro. Bueno, la primera edición, que fue en 1928, se la autoeditó Mario de Andrade, hizo 800 ejemplares, y la siguiente edición que hizo, en el 36, él recortó algunos fragmentos que nosotros reincorporamos en esta traducción, guiados por la obra crítica de Tele Ancona López, la edición crítica de los archivos de UNESCO. Entonces,
eso es algo lindo. Y otra cosa importante es que Mario de Andrade tuvo una relación con Argentina muy importante. Él escribió varios artículos referidos a la literatura argentina y tenía amigos acá como Bertolucci, leyó a Girondo y también Ricardo Giraldes eran amigos de él. En la revista Antropofagia de la primera Dentisound, en 1928, que es el año que se publica Macunaíma, él publica en la revista un capítulo de la obra que está ilustrado por María Clemencia Pombo, que también es una artista argentina, grabadora, amiga de Nora Borges, que también era amiga de Mario de Andrade. Y bueno, digamos, esta edición, esta traducción, es un poco una deuda, ¿no?, nuestra para con la obra de Mario, que siempre él tuvo mucho interés en nuestra cultura y en la cuestión panamericana. Él va a decir que el héroe, este héroe Macunaíma es un héroe panamericano y desgeografizado. Y tanto es así que el héroe viaja desde las Guayanas hasta las Pampas, recorriendo toda nuestra geografía y también hablando de diferentes mitos y leyendas, cuentos populares, refranes, pero sobre todo basándose en la mitología tupí-guaraní y la escritura, que es un habla coloquial, también incorpora muchos términos de diferentes lenguas. Entonces eso tiene una riqueza. Además, Mario de Andrade, además de escritor, fue etnógrafo, fotógrafo, músico, y bueno, y esto es una rapsodia que tiene un ritmo de las emboladas nordestinas y también esta forma del relato de las historias populares, ¿no? Y entonces, en ese relato, él lo que dice en uno de los prefacios que está en el libro, él escribió 2 prefacios que no fueron editados con los libros, ¿no? Él no publicó los prefacios, pero están en la edición crítica, porque una de las críticas que se le hizo fue que era muy sexual, ¿no? El libro, como que lo es. El héroe tiene mucho sexo durante toda la obra. Y bueno, y entonces hay un fragmentito que me gustaría leer de ese prefacio en relación con esto, que dice: en cuanto al estilo, empleé ese hablar simple tan sonorizado, música misma, a causa de las repeticiones, que es costumbre de los libros religiosos y en los cuentos estancados en el rapsodismo popular. Fue para alejar de mi camino a esas gentes que compran libros pornográficos a causa de la pornografía. Ahora sí es cierto que mi libro posee, además de sensualidad, oliendo a pornografía y también a coprolalia, no habrá quien discuta el valor calmante del brometeo de mi estilo aquí. No podía sacar la documentación obscena de las leyendas. Una cosa que no me sorprende, pero activa mis pensamientos, es que en general esas literaturas rapsódicas y religiosas son frecuentemente pornográficas y en general sensuales. No carezco de citar ejemplos. Ahora, una pornografía desorganizada es también de la cotidianidad nacional. Me parecía interesante traer esto. Y lo que hace Mario para hablar de las relaciones sexuales que tiene el héroe durante sus aventuras es utilizar siempre el término brincar, que en portugués refiere a los actos sexuales y también tiene otros significantes, que es jugar, hacer bromas, saltar, ¿no? Es como tiene una multiplicidad de usos y no tenemos nosotros un término que haga ese mismo juego de multiplicidad. Así que bueno, ese fue uno de los temas
que costó, digamos, hasta el final tomar una decisión. Y ahí fue que lo contactamos a Raúl Antelo, también gracias a Gonzalo Aguilar, que hizo una lectura crítica de esa primera versión de la traducción, y bueno, que ayudó también a pulir y a rever y a retrabajar para que sea hoy lo que es el libro que estamos presentando. Lamentablemente Silvia Covelo no está presente, ella realmente acompañó y es gracias a ella que esta traducción existe hoy, así que bueno, está dedicada de mi parte hacia ella, y ella escribió un prefacio que voy a leer una parte de ese prefacio para hacerla partícipe. Dice: este libro es una invitación a desbravar el Brasil, a sumergirse en esa selva verde oscura llena de sacís y caiporas, sentir la fuerza de las aguas de las cascadas custodiadas por la Yara y la Boyuna, del océano azul turquesa donde nada Yemanjá, del color de la Muiraquitá, piedra mágica perdida por uno de los héroes más divertidos creados por la literatura, Macunaíma. El cielo hedonista de la Cruz del Sur, Sí y Capey sonriendo, la poesía mítica del indígena urbano, pues Macunaíma no es solo selva, es la cosa ruin, encantadora y deliciosamente delincuente, un Sancho libertino transvestido de francesa, pintado de oro, una sátira inmoral en forma de lluvia, un aroma antiguo de piedra, la máquina auto, la máquina teléfono, pasando y atropellando las tradiciones europeas, canibalizándolas como un buen modernista. El héroe viene llegando, mansito, con el arrullo de las jandallas, al fin de la tarde, se tira en la hamaca a comer cajú y después de mucho brincar provoca un ay, con un ay, qué pereza, y esta vez pide un mate para acompañar las medialunas, esperando el momento de salir de estas páginas y polinizar la literatura argentina, tan querida de su creador, ahora recibiendo este flamante y preciado ejemplar en castellano. El Brasil indígena, invadido por portugueses, con la mayor importación del mundo esclavista, mezclado entre Occidente y el distante Oriente, lleno de Isaús, la nación sin salud, donde todavía vive el carnaval y un pueblo listo para brincar, la tierra con palmeras, zorzales y sirenas santas, y con un héroe nacional con tanto carácter que se pasa toda la novela berreando algo que todos queremos decir tantas veces en esta vida: ¡ay, qué preguiza! Respecto de esta frase, que es típica del héroe, ¡ay, qué pereza! Y usamos, en portugués es ahí que preguiza y es con i latina, y nosotros dejamos esa grafía porque ahí en tupí significa bicho pereza, y preguiza también es el bicho, el perezoso. Hace mención a eso, este juego de palabras. Y bueno, tanto que cuando Macunaíma, cuando regresa a su tierra, después de haber ido a San Pablo a buscar el talismán perdido, convierte a la ciudad de San Pablo en un gran bicho pereza de piedra, ¿no? Esa es otra de las cosas interesantes. Bueno, tengo mil horas para hablar sobre este trabajo que me dio mucha felicidad de hacer. Me divertí mucho y aprendí muchísimo porque, perdón, todo lo que parece cosas sin sentidos, que están como si fuera algo posmoderno, ¿no? de un collage o pastiche, todo está documentado, tiene una base de investigación. Mario era un archivista que tenía 1000 fichas y notas, y bueno, entonces hicimos un glosario al final de la edición donde se pueden leer y consultar esas algunas palabras o algunas situaciones que parecen extrañas. Dentro de, por ejemplo, de lo que es, hay muchos listados de florestas, ¿no? de flores, de pájaros, de árboles, bueno, los que no hay en Argentina,
decidimos buscar otras opciones en Latinoamérica y si no lo dejamos en el lenguaje original. Y bueno, lo que quería para terminar y no hacerlo tan largo es agradecer enormemente la compañía, el apoyo a Gonzalo Aguilar, a Silvia Covelo, a Francisco Garamona y a Nicolás Mobilieski, que con Mansalva hicimos la edición del libro y quedó tan hermoso. A mi familia, que me da el sustento y que me permitió hacer este trabajo con tranquilidad, que sin ese apoyo no hubiese podido dedicarme como me dediqué a esto. A Raúl Antelo, que también escribió la contraportada y hizo esta lectura crítica y fue fundamental. Y a la Fundación de la Biblioteca Nacional de Brasil, que nos dio un apoyo a la publicación y a la traducción de esta obra, y fue gracias a eso que conseguimos tenerlo en esta fecha para poder compartirlo con todos. Y bueno, a mis amigos, amores, y que me acompañan, que están acá, y bueno, eso. Y al Malva por este espacio también, esta presentación. Gracias. Bueno, yo también voy a comenzar agradeciendo al Malva Literatura, Magdalena, y a Mansalva, ¿no? Malva y Mansalva, parece que es. Mansalva, sí, medio. Y bueno, festejar esta edición de Macunaíma, porque la anterior traducción de Héctor Elea es francamente pésima y siempre ha sido un problema. Yo la doy en la facultad y es un problemón esa traducción porque está hecha con criterios bastante erróneos. Y esta es casi diría la primera traducción y un acceso al texto de Mario, a ese gran texto que es Macunaíma, y que conmemoramos hoy con también la conmemoración de la Semana del 22, que como todos saben se cumple 100 años. En la Semana del 22 en el Teatro Municipal de San Pablo se comienza, vamos a decir así, la vanguardia brasileña con un evento en el que participan Osvaldo Andrade, Mario de Andrade, Héctor Villalobos, Anita Malfatti, y es realmente un evento que siempre se ha considerado como el parteaguas de la modernidad en Brasil y que bueno, hoy festejamos y la pregunta que está en Brasil hoy como un debate muy fuerte es qué significado tiene hoy para nosotros la Semana Arte Moderna, el modernismo brasileño y dentro de eso, por supuesto, también Macunaíma. Y es un debate que tiene diferentes aristas, diferentes actores que van planteando lo que significa esta herencia. De hecho, yo participé en el libro de este modernismo 1922-2022 que acaba de salir, que hizo Génesis de Andrade, donde hay muchísimos textos que de alguna manera discuten y revisan esta herencia tan polémica y tan fundamental, porque marca todo el siglo XX brasileño. Pero también hay muchas críticas a partir de ciertas limitaciones que tuvo la semana, que como todos sabemos fue básicamente un movimiento de élite vinculado a las élites paulistas y también cariocas, y que eso, bueno, marcó mucho la visión que tuvo del Brasil en ese momento, ¿no? Con cuestiones que uno hoy puede revisar y hacer un balance. Y ahí aparecen desde las temáticas actuales o desde la agenda actual o del activismo actual alguna serie de cuestionamientos a las limitaciones del modernismo que parece que también es importante tener en cuenta. Así como que habría otro tipo de visión que tiende a verlo como un momento nefasto de la cultura brasileña, en la cual comenzó una serie de aventura muy negativa, ¿no? Y lamentablemente, bueno, esa visión es la que hoy está más instalada en la visión del gobierno y del Estado actual en Brasil, ¿no? Entonces, estas son un poco las
las diferentes cuestiones que van dándose en este debate sobre lo que es el modernismo hoy, cómo festejarlo, cómo celebrarlo, cómo revisarlo. Y ahí, por supuesto, en la agenda esta actual que estoy contando, aparecen desde la cuestión de la diversidad sexual, que aprovecho para invitarlos a la muestra de Magdalena Schwartz, que hice la curaduría, que está en el primer piso, los que no la vieron. No tiene nada que ver, pero pasó el chivo ya que estamos. Desde el feminismo, desde las reivindicaciones negras contra el racismo, desde los indios, ¿no? Es decir, son todos temas muy, muy candentes, muy actuales, que de alguna manera van viendo cómo leer este fenómeno, ¿no? En el caso del feminismo, las mujeres, quizá la semana donde sale más airosa, ¿no? No solo por la presencia de mujeres como Anita Malfatti, que fue fundamental en casi diríamos que sería el motivo de disputa, ¿no? Por la exposición de Anita Malfatti, la que va a provocar todas las polémicas que se producen en ese momento, como en la crítica que le hace Monteiro Lobato, ¿no? Que es una crítica muy machista, y a un arte realmente que era totalmente novedoso de lo que se hacía en Brasil en ese momento. Por supuesto, Tarsila Amaral, la autora de La Vaporú, que está también en el Malva, o Patricia Galván, Pagú, una luchadora increíble que fue toda su vida se opuso a toda forma de autoritarismo. Y bueno, podemos mencionar muchísimas otras, pero también quiero recordar a Elsie Houston, que fue una importante recopiladora de todo el cancionero brasileño, muy cercana a Mario, y estuvo casada con Benjamin Perret del surrealismo en el momento que estuvo en Brasil, ¿no? Es decir, que lo que quiero decir con esto es que se empieza a revisar desde la agenda actual o desde el activismo ciertas cuestiones de la semana, y ahí la semana va dando respuestas y va mostrando también sus limitaciones, pero también sus potencias, ¿no? A mí siempre me interesa más esta cuestión de las potencias que tiene. Por ejemplo, en el caso de los indios, ¿no? Donde el modernismo siguió al romanticismo en el sentido de que trabajó con un indio más bien no etnográfico, ¿no? Sino con una suerte de la imagen del indio relacionada con el Estado brasileño. Y el modernismo no sale, digamos, de una idea de un arte sobre los indios, ¿no? Y no de los indios, que es lo que está apareciendo mucho en los últimos años en muchísimas exposiciones. Por ejemplo, la exposición Belloá, No y Sabemos, de la Pinacoteca de San Pablo, donde no se trata de retomar esa cosa que fue tan fuerte durante todo el modernismo del siglo XX brasileño, no solo las vanguardias de obras sobre los indios, sino lo que los propios indios producen en términos de arte que nos tienen como saberes y como enseñanzas también, ¿no? Y en este sentido, si bien es cierto, digamos, que eso fue una impugnación fuerte al modernismo, también es cierto que el manifiesto de Osvaldo Andrade, el manifiesto antropófago, con su idea de que solo me interesa lo que no es mío, es una piedra central en el razonamiento que hace Vivero de Castro y toda la línea antropológica que él funda sobre el perspectivismo amerindio. Entonces, lo que Nosval era más especulativo, desde una óptica más cosmopolita y más universalista, comienza a ser tomado por antropología como una suerte de piedra de toque de la posibilidad de entender la multiplicidad de la cultura brasileña y también esta intuición de Osvaldo Andrade de lo que estaba en juego en el lugar del indio en la cultura brasileña, ¿no? Quizá donde más complicada, vamos a decir así, se ve la cuestión es en la presencia de los artistas negros y negras en el modernismo, y sobre eso hay bastante polémica en estos momentos en Brasil, si bien estas objeciones raciales, que pueden ser ciertas hechas de una política de identidad, hablan más de la distancia histórica, de lo que nosotros podemos ir a buscar al modernismo, ¿no? Y ver también y empezar a rescatar ciertas
movidas que hizo, como por ejemplo Flavio G. Carvalho cuando hizo el Deus do Bailado Morto, que fue una obra de teatro. Ayer se lo celebró a Flavio Carvalho acá en la entrada del museo, donde es una obra de teatro que él montó en 1933 con actores y actrices negras y con un músico, Henri Caun, músico negro, obra que fue prohibida por la policía y que desencadenó una represión muy grande en el teatro que él compartía en ese momento con Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade, que en el 37 participa en las mismas escalinatas del Teatro Municipal de San Pablo, es algo que recupera una nota C. Miguel Wisnicki, participa con el Frente Negro Brasileño, que era los primeros movimientos más, no los primeros porque ya había varios, pero sí uno de los más fuertes que hubo. En las mismas escalinatas del Teatro Municipal participa con un discurso donde, bueno, también piensen que era año 37, ¿no? El fascismo en Brasil era muy fuerte, lamentablemente lo sigue siendo en ese momento con toda la marca de lo que era el ascenso del fascismo en Italia y el integralismo, el antisemitismo, ¿no? Del cual alguien como Lazar Segal fue víctima de diferentes maltratos, y más que maltratos, prohibiciones y persecuciones. En esa misma biblioteca es que Osvaldo Andrade, en ese mismo teatro, perdón, hace ese discurso con el Frente A Frente Negra Brasileira, ¿no? Entonces, me interesa ahí ver, antes que marcar estas faltas, ver lo que de alguna manera están en esas operaciones vanguardistas, que muchas veces son revolucionarias y que son el objeto más que nada de crítica del gobierno actual, que trata de no poner a la Semana del 22 como una semana tan central en la historia de la cultura brasileña. Y ahí quizás sería bueno, más allá de recuperar la semana, festejar la presencia de Macunaíma, ¿no? Y de la novela de Mario Andrade, que junto con Cobra Norato, Raúl Bopi, forma parte de lo que se llamó la bibliotequita antropofágica, ¿no? Es decir, una cosa que fundaron los antropófagos, el movimiento antropófago, donde pusieron el texto de Mario Andrade como un texto central. Y esto es así por la promesa de los nuevos mitos que plantea un texto como Macunaíma, ¿no? Y qué tipo de nuevos mitos se tratan. En una historia, y esta es una definición de mito que le da un indio a Lévi-Strauss, y Lévi-Strauss la considera una definición muy potente del mito, que son historias del tiempo en que los hombres y los animales no se distinguían, ¿no? Los humanos y los animales no se distinguían. Y ahí uno va viendo que esa idea de la novela, en el cual todos los animales antes fueron hombres, ¿no? Humanos, perdón, no hombres, humanos, y no solo eso, sino que hay una suerte de metamorfosis total, y esa metamorfosis no solo sea entre humanos y animales, sino también sea con las máquinas, porque es una novela de los años 20, el momento de gran transformación de San Pablo, gran transformación maquínica, tecnológica, ¿no? Y Mario Andrade es totalmente atento a eso que está pasando. Vemos una novela en la cual esta transformación es total. Y esta transformación tiene un componente o un potencial crítico muy fuerte, porque viene a cuestionar los orígenes, en el sentido que estos orígenes ya no son fijos, puros y antiguos, sino que vuelven a narrarse en estos nuevos mitos con contaminaciones y anacronismos diversos. Por ejemplo, para dar un ejemplo y más concreto, en el cuestionamiento que Mario hace del nacionalismo. No hay que olvidarse que Macunaíma es un mito que no tiene su origen en Brasil, o en lo que sería la frontera de Brasil, sino en Venezuela, en el Orinoco. Y con este movimiento, al definir la nacionalidad brasileña a partir de un héroe indígena mítico que no es brasileño, ¿no? Viene a redefinir lo brasileño a la vez, ¿no? Porque quizás esas fronteras
no dan cuenta de lo que está sucediendo en la realidad. Y eso aparece en diferentes niveles en la novela. Por ejemplo, algo que mencionó Julieta de los travestismos a nivel sexual, ¿no? De la diversidad sexual que hay, donde no solo hay transformaciones entre masculino y femenino, sino que hay una suerte de situación de pornografía desorganizada, ¿no? Como la define el propio Mario. Y no solo eso, sino que en ese juego que hay, en esas transformaciones, Mario está planteando dos cuestiones que me parecen centrales. Por un lado, el lugar de la mujer que va teniendo en la historia, y en este sentido Macunaíma propicia una lectura de género, si bien que no hay mucha lectura de género de Macunaíma, me parece que cuando uno, no sé si fue tu sensación mientras traducías, pero hay toda una cuestión con el lugar que va ocupando la mujer en relación a ese brincar, a ese deseo, a ese goce. Y eso de alguna manera lo trabaja a partir de una historia, ¿no? en la que la mujer al principio es como una víctima de una violencia machista, ¿no? Que es el momento del nacimiento de Macunaíma, y se va transformando para convertir finalmente a Macunaíma en objeto de una suerte de venganza de género que es sumamente perturbadora por el tipo de goce que pone en juego, ¿no? Todo eso en un tono de relato mítico, ¿no? Que Mario Andrade mima a partir de esta novela, que a la vez es totalmente moderna y actual, ¿no? Es decir, el juego que hace él en ese rescate de los mitos. En estas transformaciones, quizás otras transformaciones más fuertes, es la transformación que produce el dinero, que tiene un papel muy central en toda la novela. Entonces, el fetichismo en términos freudianos, a Freud se lo nombra en la novela, es una novela 28, es decir, el fetichismo de la sexualización de los cuerpos o de los objetos también, que aparece, por un lado, está complementado con una fetichización de la mercancía, ¿no? Ya en un sentido más, podemos decir, inspirado en Marx, ¿no? Aunque no sé si eso es una fuente en Mario Andrade explícita, pero hay una suerte de puesta en escena de la relación entre el mito y el capitalismo a partir de cómo circula el dinero en la novela. Finalmente, el otro elemento que me parece que es central es este elemento antropofágico, ¿no? Que viene a recuperar el movimiento antropofagia, que es un movimiento de una virulencia increíble, ¿no? Cuando uno ve ahora lo que era el Congreso Antropofagia que se plantea en el año 28, queda realmente sorprendido por el tipo de reivindicaciones que se producen. El Congreso finalmente no llega a realizarse, viene la crisis del 29 y el movimiento se dispersa, pero entre los postulados que se iban a discutir en ese Congreso está, aunque les parezca mentira, y eso está documentado en la revista Antropofagia, está el derecho a la maternidad consciente, ¿no? Es decir, al aborto, está la muerte, el derecho a la muerte piadosa, es decir, la eutanasia, ¿no? Que creo que en ningún país de Latinoamérica está legislada. Está la abolición del título muerto, ¿no? Es decir, la propiedad que no se usa, que no tiene usufructo. Y en fin, son muchísimos postulados que muestran un poco que este movimiento vanguardia no era un movimiento meramente estético, sino que realmente planteó una transformación social muy, muy profunda, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Y me olvidé el primer postulado del Congreso Antropofagia del 28, que es el divorcio, que acá en Argentina recién en los años 80 y en Brasil creo que también muy posteriormente, pero ya en el 28 los tipos están planteando como primer principio, ¿no? Y esto es muy importante para Osvaldo Andrade, porque Osvaldo Andrade, como ustedes saben, tenía un enemigo fundamental que era el patriarcado,
y él veía el patriarcado encarnado en el mesianismo, ¿no? El mesianismo era la promesa de una vida después de la muerte, ¿no? Con eso los sacerdotes hacían a los siervos. Y Osvaldo Andrade reivindica a la antropofagia porque es un mundo en el cual no hay más allá, no hay ninguna promesa de una vida después, ¿no? Sino que nuestro gozo y nuestro placer termina en este mundo, ¿no? Devorado en este mundo. Esa devoración es una devoración cósmica. Y por eso el divorcio era central, porque era criticar la propiedad de la mujer por parte del hombre. Este mesianismo me parece que, este antimesianismo de Osvaldo me parece que es una piedra fundamental para empezar una crítica del presente y de lo que está sucediendo actualmente en Brasil. Creo que si uno empieza a ver los textos de Osvaldo Andrade, estoy yendo de Osvaldo a Mario, ¿no? Pero bueno, disculpen, creo que se justifica un poco. Pero creo que también con Macunaíma, que es un texto muy antimesiánico, uno puede hacer la crítica del presente. Y ahí vuelvo un poco a las críticas que hay actual sobre la Semana del 22 y recuperar algo que es un discurso del ministro de Cultura del año pasado de Brasil, que lo trajo a cuento Beatriz Acevedo en una charla que tuvo hoy a propósito de la semana, que el ministro o secretario de Cultura, ¿no?, que ya no está más en el cargo, Roberto Albim, del gobierno Bolsonaro, dijo lo siguiente: todo el elogio estético de la animalización, de lo salvaje, de la bestialización del ser humano comienza en la semana del 22. A partir de entonces, este concepto se desparramó por toda la cultura brasileña, reafirmándose en movimientos como el tropicalismo, el funky carioca y llegando a su máximo momento de horror en el Teatro Oficina de Celso Martínez Correia. Rechazar el lenguaje de ese modernismo chulo y nefasto es la tarea de los artistas actuales. Esto muestra un poco, digamos, en dónde podemos ir poniendo la lectura del 22 y su reactualización. En este sentido, creo que frente al hechizo de la mercancía, ¿no?, que se apodera de cuerpos y subjetividades, Macunaíma opone el trabajo de la estética vinculado en su propuesta al juego sexual, ¿no?, al brincar, a la inutilidad y a la fuerza de la imaginación mítica que arrastran al sujeto y lo llevan más allá de sí mismo. Hay que imaginar a Mario Andrade tirado en la hamaca, con sus papeles y una lapicera, tal como lo retrató Lazar Segal, contemplando en éxtasis la potencia sublime del cielo estrellado, con la certeza de que los nuevos mitos, inventados, disonantes, experimentales, pueden liberarnos y liberar también a los seres humanos y no humanos que nos rodean. Macunaíma no fue escrito ayer, sino que será escrito mañana. Bueno, ahora Sofía Palomino y Francisco Garamona van a leer 2 fragmentos de la novela y después yo quiero hacer un pequeño homenaje. Bueno, buenas tardes a todos. Parte 1, Macunaíma. En lo profundo de la selva virgen nació Macunaíma, héroe de nuestra gente. Era negro retinto, hijo del miedo de la noche. Fue durante un enorme silencio en el murmurar del río Uraricoera que la india Tapanumas parió una criatura fea. A esa criatura llamaron Macunaíma. Ya en la infancia hizo cosas desconcertantes. Primero pasó más de 6 años sin hablar, y si lo presionaban, exclamaba: ¡ay, qué pereza! Y no decía nada más. Se quedaba en la maloca, en un rincón del entrepiso hecho con palmas de paiyubá, espiando el trabajo de los otros y principalmente el de sus 2 hermanos, Manape, ya viejito, y Yigué, en la fuerza de la juventud. Su diversión era descabezar hormigas y saúl. Vivía acostado, pero ponía atención en el dinero. Eso sí, Macunaíma solo gateaba para buscar monedas. Y también se despabilaba cuando iba a bañarse al río con la familia, todos juntos y desnudos. Pasaba el rato nadando bajo el agua entre las mujeres que soltaban grititos de placer a causa de los cangrejos azules
que dicen habitar el agua dulce de por allá. Gracias, Sofi, que Sofía vino así intempestivamente y nos regaló su presencia. Gracias, Sofi. Parte 2. Y fue en una boca de la noche fría que los hermanos se toparon con la enorme ciudad de San Pablo, desparramada a vera del estrecho río Tieté. Primero fue el griterío de la papagallada imperial despidiéndose del héroe, y ya se fue el bando colorido volviéndose para las selvas del norte. Los hermanos entraron en un matorral cerrado lleno de palmeras, maripas, licuris, napas, bacabás, mioncollás, burutís, cumarés, trayendo en la envoltura de las flores una pincelada de humo en vez de palmas y cocos. Todas las estrellas habían descendido del cielo, blanco de tan mojado de garúa, y vagaban por la ciudad. Macunaíma se acordó de buscar allí. De esa él nunca podría olvidarse, porque ella había tejido la hamaca hechicera para sus juegos de amor con sus propios cabellos, y eso torna a la tejedora inolvidable. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar quería hacer un pequeño homenaje a Scheider Esbel, que fue un escritor, artista visual, curador y geógrafo de la comunidad Macuxí. Scheider nació en la tierra indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima, en 1979, y formó una galería. Fue curador en la Bienal de Arte de San Pablo, que aconteció ahora hasta diciembre, y fue seleccionado en la Bienal de Venecia, que va a ser este año, y fue hallado muerto en su casa el 2 de noviembre del año pasado. Su obra es muy importante porque logró estar en la Bienal de San Pablo con una curaduría de arte indígena cosmopolítico, lo llamaba él, y su comunidad, que es del Monte de Roraima, es donde la entidad de Macunaíma es originaria, entonces ellos se reconocen como nietos de Macunaíma, y me parece muy importante traerlo en este momento acá. Él, en una de sus charlas, hay mucha obra y conversaciones de él en YouTube, dice que la realidad del Amazonas está seriamente comprometida, no es una fuente inagotable de aguas y florestas, y junto con esta realidad nuestro futuro común también se encuentra prácticamente inviabilizado. Me parece que es importante este año también en Brasil, que es de elecciones y toda la situación de nuestro país hermano, es importante traer estas voces y que haya también esta relación con Brasil que sea cada vez más profunda, más fluida y que disfruten de la lectura de esta obra. Y otra vez, muchas gracias a todos por haber estado acá.